Buenos días a todos, bienvenido a esta primer webinar conjuntamente con el Instituto Nacional de Logística, por parte de UTEC y el programa Uruguay Global, en el marco de comenzar a difundir, digamos, no solo a través de este workshop, digamos que esta primera entrega será sobre Supply Chain Financial o la gestión del impacto financiero, las cadenas de suministro, en etapas de que estamos en plena disrupción tecnológica y disrupción también de las cadenas de abastecimiento. Conjuntamente con el profesor Cristian Pérez y, bueno, y en mi caso Juan Operti, presentaremos el impacto financiero en las decisiones en la cadena de suministro, y también les presentaremos algo que creemos de gran impacto en lo referente a la capacitación, a la innovación, y afrontar la resiliencia, la nueva logística resiliente y la nueva generación de cadenas de abastecimiento a la que nos afrontaremos, que será el programa de maestría y especialización en Supply Chain Management, que el próximo octubre de 2021 estaremos lanzando desde Uruguay hacia la región, especialmente desde UTEC, en conjunto con el marco de Uruguay Global, y explicaremos de qué se trata. Pero la idea también es tener hoy un conversatorio de sensibilización sobre uno de los aspectos que estaremos tocando en el marco de dicho programa, que es el impacto financiero, conjuntamente con mi colega, profesor contador Cristian Pérez, y además que tuvo el honor de ser Teacher Assistant de MIT durante el desarrollo del programa. Bienvenidos, y sin más, demos inicio a este workshop o taller, en el cual les invitamos a conversar en esta mañana fría de invierno sobre... básicamente, en estos últimos meses, estamos volviendo ya a esta normalidad. Nos encontramos a fenómenos en que obviamente estamos afrontándonos a procesos de aceleración. Todos nos hemos desarrollado en nuestras capacidades a ser más resilientes, y lo que estamos claros es que cada mañana que nos levantamos tenemos que continuamente estarnos reinventando. Esta reinvención ha llegado para quedarse, esta aceleración ha llegado para quedarse, y las capacidades de resiliencia han quedado para llegarse, tanto en nuestras vidas personales, profesionales y, sin lugar a duda, en las cadenas de abastecimiento. Por ello es que queremos presentar, conjuntamente con el profesor Cristian Pérez, algo que hoy nos sensibiliza a todos, que es el impacto financiero en las cadenas de suministros. Y cómo podemos, de alguna forma, integrar ese, digamos, impacto financiero a los estados de resultados, a los flujos de fondos y a la competitividad en las cadenas de valor integradas a las cadenas de logística. Y vaya si debemos desarrollar hoy herramientas que ya dejaron de ser intuitivas. Hoy nos enfrentamos a nuevas cadenas de valor, debemos definir nuevas propuestas de valor, donde ya no alcanza con la centralización de inventario para la distribución regional, ya no alcanza que nuestros exportadores envíen desde Uruguay o desde Bolivia o Perú, donde nos acompañan algunos de los presentes y de otros países de la región, contenedores completos a los destinos finales, sino que tenemos que ser capaces de generar cadenas de abastecimiento, lo que se denominan push, para un pool final, y bueno, parte de esos conversatorios serán parte de esta entrega de los webinars. Hoy estaremos hablando justamente sobre ese impacto financiero, de cómo sensibilizamos a nuestros gerentes generales, juntas directivas, directores financieros, de las posibilidades que otorga la logística como la nueva generadora de ventajas competitivas para las organizaciones. Pero no lo podemos hacer intuitivamente. Para eso están los modelos matemáticos, los modelos de simulación, y eso es lo que hoy nos aprestamos conjuntamente con el profesor Cristian Pérez a mostrarles una ventanita de ese conjunto de ventanas que vamos a estar desarrollando a lo largo de la maestría y especialización conjuntamente con UTEC y MIT a partir de octubre de 2021. Cristian, sin más, frente a esta aceleración, resiliencia y reinvención, los invitamos a este workshop. Muchas gracias, Juan, bienvenido a todos, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por estar aquí. Y básicamente lo que le vamos a presentar en estos minutos es, en primer lugar, el impacto financiero que tienen algunas decisiones en la gestión de la cadena de suministro, principalmente con el objetivo de que nos vayamos de aquí pensando en que el mensaje va a ser, en definitiva, considerar siempre el impacto financiero, el impacto en nuestros estados financieros, antes llamados estados contables, de las decisiones que podemos llegar a tener.
y vamos a ver que hay decisiones totalmente abstractas, pero que en realidad impactan fuertemente en nuestros libros financieros. Y obviamente traen a partir de ello muchas consecuencias. En segundo lugar, analizaremos algunos pro y contra de una estrategia, de las estrategias asociadas a este efecto que debemos tener en cuenta a la hora del accionar. Y por último, algunas herramientas de evaluación que tengamos o que podamos aplicar a la hora de determinar de si una decisión es acertada o no, o cuál es el impacto de esa decisión en nuestro entorno. Pero básicamente como prólogo, en nuestro país, en Uruguay, y bueno, y también en muchos países de la región, le damos la bienvenida a todos aquellos que son de los países de la región, pero básicamente debido a que las normas internacionales de contabilidad rigen en la enorme mayoría de los países, los estados financieros son lo mismo, pudiendo variar un poco de un país a otro, pero en esencia son lo mismo. En Uruguay, a partir del 2011, se modificó un poquito de cuáles son los estados financieros básicos en nuestro país. Modificó una norma antigua que venía ya del 91, el decreto 103 del 91, luego pasó a ser el 124 del 2011, algún modificativo en el 2015, pero básicamente los estados financieros básicos y obligatorios en Uruguay es el estado de situación financiera en primer lugar, el estado de resultados integral y estado de resultados en segundo lugar. Ambos conforman el mal llamado balance. Cuando las empresas me dicen estoy cerrando balance, en realidad lo que están haciendo es el estado de situación financiera y el estado de resultados. Un nombre que quedó hace mucho tiempo, igual persiste porque se entiende lo que estamos hablando, pero técnicamente no es correcto la nomenclatura. Luego, el estado de cambios en el patrimonio, en el que se expresan y se exponen cómo va variando el patrimonio de la empresa ejercicio a ejercicio, es decir, año a año. El estado de flujo de efectivo, que compone cómo ha modificado el efectivo a partir del ejercicio. Y luego notas a los estados contables, que son notas para el esclarecimiento o el mejor entendimiento de la información contable. Pero básicamente la idea de hoy es centrarnos en los primeros dos, que son aquellos que tienen más información en cuanto a la situación y a la salud financiera de una empresa. En primer lugar, el estado de situación financiera, antes estado de situación patrimonial, mal llamado balance, se compone o trata de determinar el activo de una empresa, el pasivo de una empresa y el patrimonio. Y ahí tenemos la ecuación básica para nosotros, que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Es una ecuación de que cuando entramos a la universidad es la primera que se nos presenta, hasta antes de Bhaskara incluso. Pero aquí lo que hacemos es determinar, en primer lugar, en nuestro activo, son todos los bienes y derechos que contiene la empresa. El estado de situación financiera es una foto que se realiza a la llamada fecha de balance, que es aquella fecha en donde las empresas están obligadas como mínimo a presentar sus estados financieros. Cada empresa elige esa fecha de cierre, la famosa fecha de balance, más allá de que hay algunos sectores en particular que están obligados a determinada fecha, como por ejemplo el sector agropecuario, que tiene que cerrar sí o sí el 30 de junio de cada año, pero muchas empresas lo hacen de igual forma que el año civil, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Por lo tanto, el activo lo que me muestra es una foto de la empresa el 31 de diciembre, a la hora que cierra, de cuáles son los bienes y derechos que posee la empresa en ese momento. Es una foto totalmente instantánea que me determina disponibilidades, es decir, cuánto tengo de efectivo o en bancos, inversiones temporarias, créditos por ventas, que es aquello que vendí a crédito y tengo para cobrar, otros créditos, bienes de cambio, nuestras mercaderías, la NIC 2, la norma internacional de contabilidad número 2, trata a las mercaderías como bienes de cambio, inversiones a largo plazo o los bienes de uso, que son aquellos bienes que tiene la empresa para la utilización en la actividad.
Luego tenemos los pasivos, que básicamente son las deudas, los se dividen en función de su origen, deudas comerciales, deudas financieras, deudas diversas, y luego aparecen las provisiones y previsiones, que sin entrar en tecnicismos, son aquellas en donde no estamos tan seguros del monto o de su consecución. Y luego el patrimonio, en donde se refleja la propiedad de la empresa en determinada manera. En aquellas sociedades anónimas es un poquito más fácil de analizarlo porque tenemos leyes como la ley 6060 que bueno, nos regula cómo tiene que ser nuestro capital integrado, qué reservas tengo que guardarlas y no distribuir, y luego los resultados acumulados, que son las ganancias de todo el periodo de la empresa, y resultado del ejercicio, que es la ganancia de ese año, de ese ejercicio, en donde obviamente pueden ser positivos o negativos en función de si tuvieron ganancias o pérdidas. Luego, el estado de resultados. El estado de resultados también es muy importante a la hora de interpretar qué está pasando y cuál es la salud financiera y económica de la empresa, en donde en realidad en el estado de resultados lo que podemos ver es qué ganancia o pérdida tuvo la empresa durante todo el ejercicio. Por lo tanto, deja de ser una foto, como era el estado de situación financiera, y me pasa a ser una determinación de un flujo que me demuestra ingresos y gastos que ha tenido esa empresa, esa organización, durante todo un año, durante todo el ejercicio económico, que repito, generalmente es del 1 de enero al 31 de diciembre, pero es a elección de la empresa. Básicamente los estados de resultados se dividen siempre de la misma manera, también porque tenemos nuestras normas internacionales de contabilidad que lo exigen. En primer lugar tenemos las ventas, que es todo aquello que la empresa vendió durante todo el ejercicio. Recuerden que no es una foto, sino que es lo que vendió durante todo el ejercicio. Obviamente que a precios de venta. Costo de lo vendido es lo que le salió a la empresa esos productos que terminó vendiendo. Si vendo termos a $30 y los compré a $20, ventas es 30, costo de lo vendido es 20. Ese $10 de ganancia es el resultado bruto, que es la ganancia que está teniendo la empresa por la venta de esos termos. Si bien tenemos ahí en el medio descuentos y bonificaciones, es puramente que por un tema de exposición, que básicamente son los descuentos que se puede realizar en una venta. Luego del resultado bruto tenemos los gastos de administración y ventas, que como dice el nombre, son todos aquellos gastos necesarios para administrar a la empresa y llevar adelante las ventas. Sueldos, gastos de oficina, gastos de secretaría, energía eléctrica, agua, etcétera. Todos aquellos gastos necesarios para poder realizar la actividad. Del resultado bruto, restándole el gasto de administración y ventas, tenemos el famoso EBITDA, que es el resultado antes de impuestos, intereses y amortizaciones. Ese EBITDA es muy importante y muy utilizado en el comercio internacional a la hora de comparar la actividad de la empresa, porque básicamente considera un resultado meramente operativo, porque como no tengo intereses, que es pura y exclusivamente financiero, no tengo amortizaciones, solo considero las ventas y los gastos de administración y ventas, el EBITDA conceptualmente me está dando la ganancia que está teniendo la empresa por su actividad, por lo que tiene que ver con su aspecto pura y exclusivamente operativo. Por lo tanto, es muy, muy comparado para ver qué tan eficiente es una organización. Luego, las amortizaciones, criterio pura y exclusivamente contable que me determina el desgaste o la pérdida de valor que están teniendo los bienes de uso de la empresa. A partir de ahí tenemos el EBIT, que es el resultado antes de impuestos e intereses. Luego tenemos otros resultados, como alguna ganancia extraordinaria, algún gasto extraordinario, que se me incendió o vendí un bien de uso, o alguna ganancia que no es mi actividad principal, pero la terminé teniendo en el ejercicio. Resultados financieros, ya sean intereses perdidos, intereses ganados, el impuesto a la renta, que en nuestro país es el IRAE para las empresas, dependiendo del tipo y dependiendo de la actividad. En Uruguay pagamos el impuesto a la renta de las actividades económicas, que es a una tasa del 25% del resultado fiscal. Y por último, nuestro resultado del ejercicio, y que me muestra acá sí todo lo que ganó, perdió o empató una organización durante todo ese ejercicio económico.
Obviamente que esto estamos hablando de lo mínimo y obligatorio. Las empresas, principalmente las más grandes, analizan esta evolución durante diferentes periodos de tiempo, bimensuales, trimestrales, hasta mensuales. Sin embargo, el mínimo es por lo menos poder realizarlo una vez al año al momento de cierre del ejercicio económico. Presentamos esto porque el mensaje que tenemos que queremos darle aquí es el siguiente. Si bien las decisiones en la gestión de la cadena de suministros generalmente está abocado en el área de operaciones, en la dirección de operaciones de una organización, y pensamos dirección de operaciones son los que llevan adelante las actividades, transforman inputs en outputs, y nada tiene que ver con el sector financiero. Básicamente no es así. Todas las decisiones que tomamos en diferentes rubros, en diferentes direcciones de la empresa, no solo en operaciones, van a tener su impacto en nuestros estados financieros. Y por ende, tenemos que considerar cuáles son los impactos, porque a través de los estados financieros hay diferentes intereses, ya sea la presentación ante un directorio, la presentación ante diferentes inversores para adquirir esos fondos, porque como logísticos necesitamos la compra de o la expansión de nuestro depósito, la expansión de nuestro almacén, pero tenemos que justificar esa expansión justamente. Tenemos que lograr los números de que demuestren que esa expansión es rentable. Entonces, justamente, tenemos que considerar cuáles son los efectos de todas las decisiones sobre esos números, porque en definitiva, la salud financiera de una empresa es fundamental. Entonces, nada más que a modo de ejemplo, porque, bueno, debido a la gran variedad que puede llegar a tener la actividad dentro de una organización, la actividad logística y de la gestión de la cadena de suministro en general dentro de una organización, las posibles decisiones son muy variadas, pero nada más que trajimos estos 4 ejemplos que son de los más comunes, en donde pensamos que es algo totalmente abstracto, que no va a impactar o ni siquiera que no pensemos que va a impactar, no pensamos en el impacto. Y eso, como dije anteriormente, tiene mucha repercusión, hay muchos intereses a través de los números, del sector financiero, de nuestros inversores, de la comunidad en general. Entonces, son puntos que debemos considerar. A modo de ejemplo, ¿qué pasa si tomamos decisiones con respecto a mejorar el tiempo de ciclo de reposición de nuestros inventarios? Es decir, deshacernos y volver a reabastecernos de nuestros productos de forma más rápida, abastecernos menos cantidad de producto, mantener menos niveles de inventario y moverlo más rápidamente. Una decisión aparentemente totalmente abstracta que no va a impactar mucho en nuestros números, pero la cuestión es que sí impacta. Si no, veamos nada más que estos 4 efectos. En naranja ahí tenemos cuál es el efecto de la decisión, y en celeste tenemos el efecto de la decisión en el estado financiero. Entonces, si mejoro el tiempo de ciclo de reposición, en primer lugar voy a tener un movimiento de efectivo más rápido. Si tengo un movimiento de efectivo mucho más rápido, voy a tener un impacto en mi activo dentro de disponibilidades, que es donde me muestra la cantidad de efectivo que estoy teniendo, y las cuentas a cobrar. Los créditos, créditos por cobrar, que son esas ventas que estoy teniendo hacia nuestros clientes en ventas a crédito. Aparentemente es algo que, bueno, me está reflejando la cantidad de dinero que tengo ahí, me está reflejando cuánto tengo para cobrar, y eso no me va a impactar mucho en la gestión. Y sí, obviamente que va a impactar mucho este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los saldos que estoy teniendo? Fíjense si no me va a impactar la cantidad de dinero que estoy manejando en cada momento en después la disponibilidad para, por ejemplo, realizar inversiones, la posibilidad también de cubrir con las deudas que tengo, porque en definitiva, si no cubro la deuda que tengo, voy a tener un problema, no solo de poder no pagar, sino que el problema, entiendo yo, más importante es la posibilidad que me tiene de no cubrir mis deudas, que se me hace cada vez mucho más caro todo, porque si mi proveedor sabe que no lo voy a pagar, me va a cobrar un poco más, me va a incluir intereses implícitos dentro de los costos, en donde voy a ser
cada vez mucho, mucho más ineficiente. Lo mismo con los créditos por ventas. Si tengo un movimiento más rápido, seguramente esos créditos por ventas sean cada vez menores. Eso hace de que tenga una empresa mucho más líquida. Líquida significa que tenga mis activos expresados lo más parecido posible en dinero. Si yo tengo un crédito por venta, para transformarlo en líquido, para poder utilizar ese dinero, lo tengo que cobrar. Por lo tanto, tengo que esperar un periodo de tiempo ahí y obviamente puedo tener hasta un riesgo de no poder cobrar ese dinero. Si mantengo menor nivel de créditos por ventas, voy a tener una empresa más líquida, con más disponibilidad de efectivo. Y todos sabemos que es mejor tener lo antes posible ese efectivo por el valor tiempo de dinero y por la posibilidad también de utilizarlo, de reinvertirlo en otras situaciones o justamente poder anticipar pagos a proveedores también, de forma de que nos bajen nuestros costos y ser también más eficientes en ese aspecto. Entonces vean cómo algo que es un movimiento rápido de mercaderías me termina después produciendo eficiencia por justamente la salud financiera que me va a dar de poder contar con ese efectivo y ser más líquido en ese periodo de tiempo. Si tengo menor requerimiento de inventarios, porque me estoy abasteciendo más rápidamente, estoy rotando la mercadería más rápidamente. En primer lugar, voy a tener en mi estado financiero menos bienes de cambio. Si pensamos de nuevo en la liquidez como objetivo, para transformar los bienes de cambio en dinero, tengo que en primera instancia poder venderlo para después poder cobrarlo. O sea que termina siendo menos líquido todavía. Eso hace de que obviamente tiene su riesgo y por lo tanto tengas que esperar un periodo de tiempo para poder transformarlo en dinero. Y ese periodo de tiempo que tengo que esperar desde que tenga los bienes de cambio disponibles para la venta hasta que puedo cobrar ese dinero efectivamente, es un periodo de tiempo en donde necesito capitalizar, necesito mantenerme financieramente. Entonces, a partir de ese periodo de tiempo en donde tengo mi mercadería para la venta, necesito dinero para financiarme. Y eso trae diferentes costos y por lo tanto también tiene su aumento en el costo, que es los famosos, los ya conocidos, el costo de mantenimiento, que porque si tengo más mercadería en ese momento, tengo más costo de mantener esa mercadería. Tengo que tener mis seguros, tengo que tener a gente que me va a estar cuidando la mercadería, tengo que tener mis estanterías en condiciones, los diferentes maquinarias como para poder hacer el transporte interno, etcétera. Pero además tenemos los llamados costos de no capital, que son aquellos costos que no se ven tan directamente, son costos un poco más ocultos, pero que sí termino incurriendo por el hecho de tener esa mercadería a disposición. Obsolescencia, deterioro, pérdida, pérdida de valor de la mercadería, el costo de oportunidad, en definitiva, de tener esa mercadería sin poder venderla. Entonces, son diferentes aspectos, diferentes costos en lo que voy a estar incurriendo y en el que estoy siendo cada vez menos eficiente justamente por el hecho de tener esa mercadería y en bien físico y no transformarlo en dinero. Entonces también esa decisión, esa misma decisión de mantener ciclos de tiempo de reposición más cortos, me va a impactar a su vez en los bienes de cambio y en los costos. Y si me aparecen los costos, también voy a tener costos operativos, costos de administración, ya sean sueldos, seguros, energía, abocados a esos productos y obviamente me va a estar impactando en el estado de resultados. Si tengo a su vez tiempos de ciclo de reposición más cortos, voy a tener menos manipulación. Al tener menos manipulación, se redunda también en menores costos asociados a esos bienes. Y por último, ese mejorar el tiempo del ciclo de reposición va a traer aparejado, si es bien gestionado, un aumento en el nivel de servicios que está teniendo la empresa y por lo tanto este aumento en el nivel de servicios puede llegar a redundar, si es gestionado adecuadamente, en una ventaja competitiva y en una ventaja competitiva sostenible a lo largo del tiempo, si lo podemos hacer mejor que nuestros competidores, y eso
toda mejora en los servicios y toda mejora en la satisfacción de nuestros clientes es en definitiva crear valor, y el hecho de crear valor nos permite tener ingresos mayores. Está fuera de discusión hoy en día que el tiempo es un valor cada vez más apreciado en los clientes. Toda generación de valor trae aparejada la posibilidad de cobrar un precio mayor, porque en definitiva valor es esto, es lo que está dispuesto nuestro cliente a pagar por el producto. Si creamos más valor, podemos aumentar nuestras ventas, nuestros ingresos y por lo tanto repercutir en el estado de resultados, en particular en las ventas y en el resultado del ejercicio. Entonces el mensaje aquí es básicamente mejorar el tiempo de ciclo de reposición que puede llegar a ser tomado por el director de operaciones en su escritorio, en donde, bueno, quiero satisfacer a mis clientes, quiero vender más rápido. Bueno, me va a terminar impactando en todo esto. Me va a impactar en el manejo de disponibilidades, me va a manejar en el créditos por ventas, me va a impactar en bienes de cambio y en costos. Imaginen ustedes si esto no es comunicado debidamente al sector financiero. El sector financiero realmente no cuenta con esto y obviamente tiene planificado todo lo que tiene que ver con el manejo de fondos y cuál es la disponibilidad y el momento de la disponibilidad de los fondos. Y esta decisión puede tener aparejado un cambio rotundo en eso. Entonces, el primer mensaje es considerar siempre el impacto en los números, en el estado de resultados. Y el segundo mensaje es que estas decisiones siempre tienen que estar en consonancia con la estrategia global de la organización. Esto quiere decir de que tiene que ser tomado o como mínimo comunicado a los diferentes decisores dentro de la organización porque su impacto es importante. El impacto que está teniendo cada una de nuestras decisiones sobre el trabajo de los demás, principalmente sobre la responsabilidad de los demás, es importante y es necesario tener en cuenta. Ese es el mensaje o uno de los primeros mensajes que le queríamos dejar hoy en día, de que cada vez que fuéramos a tomar una decisión, pensemos en los resultados, pensemos en cuál es la consecuencia. Acá es solo una, pero obviamente hay muchas más, no solo en los números y en la salud financiera. Un servicio más rápido, lo mismo, tengo ventajas competitivas, con mayor ingreso, tengo menos delays y por lo tanto menos costos en la producción. Entonces, de nuevo, un servicio más rápido me va a traer un aumento en los ingresos, una reducción en los costos, consecuentemente un aumento potenciado en el estado de resultados, en particular en el resultado del ejercicio. Unas entregas más precisas, cada vez de mejorar la certeza con la que estoy preparando mis pedidos y enviándolos de forma correcta a mis clientes. Eso me va a lograr tener un mayor fill rate. Si tengo un mayor fill rate, voy a poder cobrar antes esos productos y nuevamente tengo un impacto importante tanto en disponibilidades como en créditos por ventas, porque estoy manejando más rápido ese movimiento, ese ciclo de vender y cobrar, lo estoy haciendo cada vez más rápido y por lo tanto puedo cambiarle la situación, puedo cambiarle el panorama al gerente de finanzas que está contando con determinada cantidad de dinero en determinada cantidad de periodo para realizar, por ejemplo, algún pago importante. Entonces tenemos que considerar nuevamente cómo va a impactar para mantener nuestra salud financiera. Principalmente, repito, nuestra salud financiera está directamente relacionada con la eficiencia, porque al tener una salud financiera correcta y estable y principalmente continua a lo largo del tiempo, puedo lograr la eficiencia a través de menores costos por no tener intereses implícitos dentro de nuestros productos. Y por último, la rotación de inventario. Y aquí, bueno, ni que hablar que entra todo el análisis DuPont, en donde nos determina muy grosso modo que nosotros podemos llegar a tener rentabilidad por dos vías. Una vía es aumentando el margen de venta de nuestros productos, es decir, aumentando la diferencia o el split entre el precio de venta y el precio de compra. O, por otro lado, mantener mi margen de venta, mantener el mismo, pero vender más veces, vender más cosas.
muy grosso modo lo que quiere decir DuPont es eso. Entonces, al aumentar la rotación de inventario, lo que estamos haciendo es, para un mismo margen, vender más rápidamente. Eso, consecuentemente, me va a tener una mayor ganancia. Pero a su vez, no solo eso, sino que al aumentar la rotación de inventario, luego tengo que tener un menor requerimiento de inventario. Lo estoy rotando más veces. Si lo estoy rotando más veces, me va a modificar los bienes de cambio, me van a modificar los deudores por venta, porque me va a modificar todo aquello que tengo para cobrar. Si lo estoy cobrando y vendiendo más rápido, seguramente lo cobre más rápido también. Y por lo tanto también la disponibilidad es lo que tengo en efectivo o en bancos. Pero principalmente el cambio aquí es en bienes de cambio. Estoy teniendo menores niveles de inventario, consecuentemente menores costos obviamente asociados, ya sea por los costos de capital o los costos de no capital, pero termino siendo también más eficiente. Y por último, tengo un menor requerimiento de estructura, porque si tengo una rotación más grande de inventario, seguramente necesito un espacio de almacenamiento, una playa de almacenamiento bastante menor. Generalmente, nuestro financiamiento o el gasto en estructuras, el gasto en instalaciones, se realiza por medio de financiamiento externo, es decir, por medio de deuda. Entonces, mantener niveles de requerimiento de estructura, mantener la posibilidad de tener depósitos más chicos o en otras condiciones, en definitiva, me va a repercutir directamente en el pasivo, porque no voy a tener que financiarme externamente para adquirir directamente esos bienes. Pero entonces, una decisión que es totalmente pensando en aumentar la satisfacción, pero termina repercutiendo en diferentes aspectos. Tienen muchas repercusiones y, como les dije, hay diferentes personas, diferentes sectores de nuestra organización que tienen diferentes intereses en cuanto a lo que tengamos en bienes de cambio, en cuanto a lo que tengamos en el pasivo. Por lo tanto, esas decisiones deben ser como mínimo consensuadas y como mínimo alineadas a una estrategia. Lo ideal aquí, más allá de que muchas veces no es posible, o por lo menos principalmente en aquellas decisiones que son más significativas para el entorno de una organización, siempre convenimos aquí que es importante formar equipos multidisciplinarios, juntar a los principales decisores de nuestra organización para tomar decisiones que en definitiva van a impactar en cada uno. Por lo tanto, la forma de alinear y la forma de conseguir ese sentido directo o esa alineación es a través de equipos multidisciplinarios donde tengamos los principales personas encargadas de diferentes sectores y principalmente con diferentes intereses en diferentes aspectos. Por lo tanto, si juntamos a esas personas y se están alineadas, seguramente tengamos una estrategia común a la hora de llevar adelante la gestión de una organización. Aspectos para medir, algunas definiciones un poquito más directas, más específicas sobre el impacto financiero que va a tener nuestras decisiones. El capital de trabajo es una herramienta que nos mide qué tan líquida es una empresa. Básicamente me mide qué necesidades de fondos tiene una organización en el corto plazo. Contablemente y también de forma muy estricta, los estados financieros tienen el supuesto de que cuando estamos hablando de corto plazo es el año siguiente. Largo plazo o mediano y largo plazo sería a partir del otro año, o sea, 2 años o más. Esto quiere decir que si estamos cerrando un estado financiero al 31 de diciembre del 2020, el año 21 es corto plazo, del 22 en delante es mediano y largo plazo. El capital de trabajo en particular me analiza cuáles son los requerimientos de fondos en el corto plazo, es decir, para el año siguiente. Y eso lo hace a través de la resta entre lo que se llama el activo corriente y el pasivo corriente. Activo corriente, tanto el activo como el pasivo, también se dividen los dos en corriente y no corriente. Corriente es de corto plazo, no corriente es de largo plazo, ya sea para activo y pasivo.
El activo de corto plazo es todo aquello que se va a transformar en dinero o que estimo yo que se va a transformar en dinero en el año siguiente. Por lo tanto, activo no corriente es lo que se va a transformar en dinero a partir de 2 años en delante. En cambio, pasivo corriente es el pasivo o todas aquellas obligaciones que estoy o que van a vencer o que pienso que las voy a pagar en el año siguiente. Pasivo no corriente es lo que se va a pagar o lo que tengo que pagar de 2 años para adelante. Entonces el capital de trabajo me mide qué diferencia hay entre lo que se me va a transformar en dinero en el año siguiente versus lo que tengo que pagar de deudas en el año siguiente. Por eso es activo corriente menos pasivo corriente. El activo corriente generalmente está integrado por caja, que son esas disponibilidades en efectivo que estoy teniendo, obviamente que también, y cada vez más importante, los bancos, el dinero que tengo depositado en los bancos, deudores por ventas, que es lo que tengo que cobrar por las ventas a crédito que hemos realizado. Inversiones temporarias son inversiones que realizo para poder cobrar en el corto plazo, es decir, en el año siguiente. Inventarios, es decir, nuestras mercaderías, nuestros bienes de cambio, todo ello son sinónimos hasta incluso para la norma, pero obviamente tenemos que considerar aquí que inventarios de corto plazo es aquello que voy a vender durante el año siguiente. Puedo llegar a tener inventarios hasta de largo plazo, que son aquellos que estimo que no voy a poder vender en el año siguiente. Pero básicamente aquí está hablando de los que sí estimo que es lo más común. Si tengo inventarios, por lo menos en un año, los tengo que vender. Más allá de que esto no ocurra con todos. Luego los proveedores, que son aquellas deudas por la compra de mercadería o de materiales para la producción de las mercaderías y otras deudas en general. ¿Por qué les pongo estas 6 aquí como componentes principales del activo corriente, el pasivo corriente? Porque esto no es un encuentro pura y exclusivamente financiero. Bueno, porque nuestras decisiones en la gestión de la cadena de suministro directamente impactan principalmente en estos 3 factores: en el cobro de nuestras ventas, porque como les demostré anteriormente, y obviamente les enviamos las diapositivas en donde van a tener que la mayoría de nuestros, por lo menos de los ejemplos que hablamos ahora, tienen un impacto en nuestros deudores por ventas, ya sea por ejemplo, aumentar la rotación de nuestras mercaderías, de nuestros bienes. Obviamente que nuestros inventarios, creo yo que el centro de las decisiones en la gestión de la cadena de suministros son la gestión del inventario. No es la única, obviamente, pero sí la gestión del inventario es el corazón. Entonces, obviamente que es el principal efecto que va a tener nuestras decisiones en la gestión. Y obviamente que también el pago de proveedores, porque el flujo financiero del pago del dinero con el cual nos hacemos de la mercadería también forma parte de la gestión de la cadena de suministro. Es clásico ya nombrar que cuando estamos hablando de la gestión de la cadena de suministros tenemos 3 flujos que gestionar, justamente. El flujo físico de mercaderías, que está en inventario, el flujo de información, en donde, bueno, manejan los diferentes requerimientos, diferentes solicitudes y demás. Y por último, el flujo financiero. Y ni que hablar que aquí está tomando gran relevancia en esta temática el flujo financiero, ya sea como cobro de deudores o como el pago de los proveedores. Pero básicamente una herramienta muy importante y muy utilizada a la hora de gestionar y que toma en cuenta estos aspectos, repito, hay innúmeras, aquí estamos focalizando nada más como una semilla de que en estos escasos minutos que tenemos podamos después ir pensando en cómo tenemos que profundizar esto para ser más eficientes y lograr la excelencia en nuestra actividad. Pero esta herramienta es muy importante y que tiene un impacto fundamental en la gestión de la cadena de suministros por el director de operaciones, pero luego también en el requerimiento financiero que necesito para sostener esa actividad y por lo tanto principal preocupación de un gerente financiero o de un gerente general y hasta del CEO. Entonces, esta herramienta es el famoso ciclo de conversión de caja.
o cash to cash cycle en inglés. Este ciclo de conversión de caja me mide qué cantidad de días necesito financiarme para sostener la actividad relativa a inventarios, relativa a las ventas. Es decir, qué cantidad de días tengo que hacerme de recursos extra venta como para poder mantenerme. ¿Por qué? Básicamente cuando tenemos que transformar o los movimientos de dinero que están asociados a una operación más tradicional de venta es, primero, compro los materiales, produzco, los vendo. El tema está en el desfasaje que está teniendo o que puede llegar a tener el momento en el que me hago del dinero y el momento en el que tengo que pagar a mis proveedores, porque eso no necesariamente está alineado. Si eso estuviera alineado, no tendría problemas, porque me hago del dinero al momento de pagar al proveedor, me quedo con la diferencia, porque obviamente lo voy a vender más barato y no tengo que financiarme, pero esto realmente no ocurre así, o generalmente no ocurre así. Entonces, para hacerme del dinero, primero tengo que vender un producto, luego tengo que cobrar, pero también por otro lado tengo que pagar a mis proveedores. Entonces, ¿qué desfasaje de días estoy teniendo entre esos dos momentos? Porque si me hago de la venta eh, o me hago del dinero después de lo que tengo que pagar a mis proveedores, necesito sí o sí una fuente de financiamiento externa, porque si no, no tengo cómo bancarlo. Y justamente el ciclo de conversión de caja es eso lo que me mide. Perdón. Básicamente está compuesto de tres aspectos: la duración de inventario, el periodo de cobro y el periodo de pago. La duración de inventario me mide los días en que demoro en realizar una venta. Periodo de cobro son los días en que demoro de cobrar esa venta a mis clientes. Y el periodo de pago son los días que demoro en pagar o los días que tengo de pagar para pagar a nuestros proveedores. Ya que estamos hablando de pura y exclusivamente las condiciones de contratación, ya sean el 30 días, 60 días, en fin. Bueno, ni que hablar que aquí depende de los poderes de negociación, contratos, etcétera. Pero el ciclo de conversión de caja se calcula como el día o la duración de inventarios promedio más el periodo de cobro menos el periodo de pago. Si queremos calcular la duración de inventario, periodo de cobro y periodo de pago, lo podemos hacer. Esto es una fórmula muy genérica y muy simplista para determinar a través de promedios. Obviamente que a través de después de empresas que tengan ya una información más robusta y más estructurada, podemos lograr tener información mucho más constante y mucho más cercanas a la realidad. Pero en promedio podemos calcular la duración de días en que demoro para realizar una venta como un inventario promedio sobre el costo de ventas por 365, obviamente, porque estamos hablando de días. Recuerden que inventario promedio es lo que tengo en las mercaderías, obviamente que a precio de costo, porque nuestras mercaderías están en nuestros balances, en nuestros estados financieros, a precio de costo. Costo de ventas es lo que terminamos vendiendo también a precio de costo. Entonces, inventario promedio sobre costo de venta nos da los días en que demoro en promedio para realizar una venta. Promedio de cuentas a cobrar sobre ventas me dan los días en los que demoro para poder cobrar esa venta. DPO, la duración o el periodo de pago, me da los días en que demoro en pagar. Donde, si bien lo puedo calcular aquí, porque lo que estoy haciendo a través de este cálculo es ver cuál es la realidad, porque muchas veces me pueden decir que tengo 60 días para pagar una determinada factura, pero bueno, lo termino pagando un poco antes o termino demorando un poco más, entonces quiero ver cuál es el valor real o los días reales en los que estoy demorando para pagar. Y en definitiva, si considero esta operación a que le estamos proponiendo, lo que determinamos es, a través del primer instante en donde tenemos la compra, si pensamos en cuándo nos vamos a hacer de ese dinero, bueno, ese dinero primero lo tengo, o ese producto lo tengo que vender para después cobrar. O sea que me estoy haciendo de este dinero en este momento. En cambio,
el pago al proveedor lo estoy haciendo en este instante, porque aquí en este gráfico lo estoy pagando antes de lo que me estoy haciendo con ese dinero. Entonces, el ciclo de conversión de caja o el cash to cash cycle es esa línea recta roja que tenemos ahí, que me está demostrando el desfasaje que estoy haciendo, que estoy teniendo entre cuando me estoy haciendo del dinero y cuando tengo que pagar a mis proveedores. Esto quiere decir lisa y llanamente de que si no tengo otra fuente de financiamiento, le tengo que decir a mi proveedor, estimado, no le puedo pagar aquí, porque recién aquí voy a ganar dinero. Bueno, perfecto, me va a decir, bueno, me vas a pagar de aquí a acá, entonces me vas a pagar los intereses correspondientes. Entonces ya no solo tengo que pagar la factura de la mercadería en sí, sino que también tengo que pagarle los intereses correspondientes hasta aquí. Entonces, tengo que generar sí o sí una fuente de financiamiento externa por estos 3 días. Y miren el impacto que está teniendo, que tuvo este mismo cálculo en 4 empresas diferentes. Más allá de que están algunas en miles de dólares, otras en millones de yuanes, difiere un poco, pero lo importante es que el ciclo de conversión de caja siempre está en días. Entonces puede ser comparable entre uno y otro. Tenemos ahí el inventario inicial de Tesla, GM, Toyota y Honda. Eso fue para el año 2004. Como inventario inicial y final, obviamente que el promedio es la semisuma de los dos, el punto medio de los dos, o sea, sumo y divido entre dos. Inventario inicial, cuentas a cobrar inicial y final, cuentas a pagar inicial y final, costo de ventas y las ventas. Entonces, cada uno de los promedios es la semisuma, repito, sumar y dividir entre dos, y luego dividiendo entre costo de ventas o entre ventas, según corresponda, voy a tener los diferentes duración de inventario, que es el primero, periodo de cobro y periodo de pago. En la duración de inventario lo que me está diciendo es que Tesla demora 102 días en vender sus productos, sus vehículos en este caso, GM demoraba 36,59, Toyota 41 y Honda 63 aproximadamente. En cambio, demoraban en cobrar la venta. Tesla demoraba 15 días en cobrar las ventas. Obviamente aquí estamos hablando por las condiciones de pago, ¿no? Las condiciones comerciales de cobro que está teniendo esta empresa. Luego GM demoraba 20 días, Toyota demoraba 106 días y Honda 50 días. Y a su vez, a través de las negociaciones y los diferentes periodos que tienen para poder pagar a sus proveedores, Tesla tenía que pagar en 85 días a partir del momento en que realiza la compra de los materiales a sus proveedores, GM 61, Toyota 50 y Honda un poquito más de 50. Esto quiere decir que Tesla necesitaba fondos para financiarse durante 32 días. Es decir, si ese valor que está ahí es positivo, significa que necesito generar fondos por esa cantidad de días para sostenerme. Estoy demorando 32 días más en hacerme del dinero por una venta que pagar. Por lo tanto, eso que está en el medio ahí lo tengo que financiar y lo tengo que generar. En cambio, GM tiene un valor negativo, que es el famoso trabaja con capital negativo. En realidad, capital negativo no existe. Lo que quiere decir esa frase de trabajo con capital negativo es que GM, perdón, se estaba haciendo del dinero antes del pago a los proveedores. Entonces, lo que puede hacer GM es 4 días antes del vencimiento de la fecha, ya cuenta con el dinero para poder pagar a sus proveedores, lo cual es beneficioso porque primero no va a tener problemas de incumplimiento, segundo, puede, por ejemplo, anticipar el pago a su proveedor y con un consecuente descuento y por lo tanto están siendo cada vez más eficientes. Pero lo que les quiero demostrar con esta herramienta, con un cálculo muy sencillo, pero me permite determinar, ¿necesito fondos extras como para financiar ese periodo por el cual no voy a tener dinero? ¿O me estoy haciendo del dinero antes y por lo tanto puedo utilizar ese dinero antes para otro aspecto para otro, el financiamiento de otra actividad dentro de la empresa? Y a su vez también para pagar proveedores y por lo tanto pagar menos por descuentos de pronto pago, por ejemplo.
Básicamente, bueno, entonces, considerando estos diferentes impactos, ¿qué estrategias son recomendadas llevar adelante? Obviamente que la estrategia siempre va a depender del contexto de la organización. No tenemos aquí una realidad o una posibilidad de decir, si hago esta estrategia, siempre me va a ir bien, porque bueno, si no, ya sería multimillonario. Me habían visto mi cara el otro día en lugar la de Bezos subiendo al espacio, ¿no? Pero no, fue Bezos y fue Branson, no fui yo, porque, bueno, mis estrategias capaz que no siempre son las buenas. Pero en definitiva, si tengo cuáles son lo que generalmente es útil a la hora de llevar adelante decisiones en la gestión de la cadena de suministro, en primer lugar, mantener menores niveles de inventario posible, me va a generar mayor, obviamente, menores costos asociados al mantenimiento de esos productos, pero también hay otro tipo de costos que no se ven directamente, que son aquellos asociados con movimiento de efectivo más rápido, y si tengo movimiento de efectivo más rápido, también voy a tener menores costos, porque voy a poder pagar antes, voy a cobrar antes, voy a tener más dinero en efectivo y por lo tanto la posibilidad de utilizarlo. También aumento la velocidad del dinero a través de la entrega rápidas. El mismo efecto, menores costos por poder contar con ese dinero lo antes posible y por lo tanto hacer pagos y cobros en el momento que más me corresponda. Ni que hablar con cuando estamos hablando de cadena de suministros globales que tiene su correspondiente impacto el tipo de cambio. Bueno, si tengo el efectivo más rápido, puedo decidir en realizar cobros y pagos cuando el tipo de cambio me favorezca. Eso también es una herramienta con la que puedo jugar la llamada especulación. Periodos largos de pagos a proveedores, aumentando la rentabilidad del mismo. Lo mismo, si consigo a través de relaciones comerciales aumentar el periodo, puedo llegar a tener una mejor salud financiera por poder contar con ese dinero lo antes posible. Pero ojo, esta es una herramienta de doble filo que puede llegar a tener muchos problemas. En primer lugar, la erosión de la relación con el proveedor es muy importante porque, bueno, si lo demoro mucho, lo castigo mucho porque él tiene también que financiarse y eso puede llegar a tener problemas. Y a su vez la aparición de intereses implícitos dentro del producto, porque en definitiva si demoro en pagarle, me va a cobrar un poco más caro y los intereses, la factura no me va a venir con el número, con el nombre de intereses, pero sí me va a venir el costo del producto un poquito más grande de lo que sería con un pago menor. Luego, transformar deudas de corto plazo en largo plazo. Deudas de corto plazo, un año; largo plazo, más de un año. Si logro a través de negociaciones comerciales extender ese periodo, el efecto va a ser el mismo. Voy a poder contar con una mayor rotación de dinero, ya no pensemos aquí como rotación de inventario, pero sí rotación del dinero. Y esa rotación del dinero inexorablemente me va a llevar a la eficiencia por, repito, la posibilidad de hacer pagos y cobros en el momento que más me beneficie. ¿Qué decisiones a su vez puedo llegar a tener y qué ventajas y desventajas? Mayor tiempo de pago a proveedores, como les dije, aumenta el tiempo de financiarse, pero por otro lado puede aumentar los costos por intereses implícitos y puede a su vez erosionar nuestra relación con los proveedores y obviamente menores cumplimientos por parte del proveedor. Puedo realizar descuentos a clientes por pago anticipados. Si tengo una determinada venta a crédito pactada a 60 días, le puedo hacer un descuento de 5% por un pago a 30 días, etcétera. Eso me da la posibilidad de tener dinero antes, pero obviamente voy a tener un menor ingreso porque le voy a hacer un descuento, pero tengo que pensar también en que si tengo el dinero antes, qué posibilidad de reinversión va a tener ese dinero y cuánto puedo generar por la utilización del mismo antes de lo que pensaba. Mercaderías en consignación, una menor inversión de inventario propio, puede llegar a aumentar costos, en consonancia con el descuento a clientes por pago anticipados, puedo hacer descuentos por pago anticipados a proveedores, es decir, que los proveedores nos descuenten por el pago anticipado. Voy a tener menores costos, pero voy a necesitar tener los fondos lo antes posible.
pero lo tengo que manejar como una posibilidad y analizar puedo jugar con el split de tasas ahí entre cuál es el descuento que le doy a mis clientes versus el descuento que tengo a los proveedores, y ahí puedo llegar a tener una ganancia o un ahorro de fondos que se traduce en eficiencia. Nuestro foco aquí, en definitiva, es la eficiencia. Y por último, las condiciones de pago extendidas a los proveedores es, bueno, lo mismo que en definitiva aumentar el periodo de pago a los proveedores. Por último, para cumplir también con el tiempo pactado, es las herramientas de evaluación que tengamos para analizar si una determinada estrategia qué impacto tiene sobre los resultados financieros, y si en definitiva este impacto es beneficioso financieramente, si esta decisión es beneficiosa financieramente. La clásica es una reducción de inventarios. Una reducción de inventarios puede llegar a tener un impacto en los resultados o en los números. Ya vimos que sí. Ahora lo que queremos mostrarles es cómo puedo analizar si esa reducción de inventario es beneficiosa desde el punto de vista financiero. Un ejemplo muy sencillo de un viejo y querido flujo de fondos que nos va a permitir analizar realmente si esa reducción de inventarios es conveniente o no desde el punto de vista financiero. Pensemos entonces, nada más que para darles unos números, de un producto que a través de una segmentación, ya sea por las diferentes herramientas que puedo llegar a tener, una de las herramientas más utilizadas es bueno, nuestro coordinador de carrera la perfeccionó, el famoso estatograma logístico, en donde Luis García perfeccionó y permite analizar si un producto es bueno o tiene determinada importancia relativa en cuanto a las ventas, pero a su vez cómo se comporta con la variabilidad, si es una venta más constante y un producto que se vende mucho, o es, o es un producto cuya venta es muy variable, por lo tanto muy difícil de pronosticar, muy difícil de gestionar, y a su vez no tiene un impacto relativo en las ventas. Pero ya sea la herramienta que llevemos adelante, tengamos siempre la posibilidad de reducir nuestra cantidad de inventario, de racionalizar nuestro stock, para también disminuir la complejidad de nuestra cadena de suministro. Pensemos en un producto que tenga ventas anuales de 360.000 pesos, un margen bruto de 20%, un costo de inventario del 25%, y aquí estamos hablando de ya sea los costos de capital y costos de no capital, los costos de mantener o los costos de pedir, es decir, todos los costos asociados a mantener y a hacerme de un producto para poder realizar esa venta. Estamos hablando de que en nuestra región esos costos de mantener están alrededor entre un 25 y un 30% debido a las diferentes condiciones a las que estamos sometidos. Por ejemplo, esta tasa en otros países como Singapur baja estrepitosamente a un 5 o 6% por las características, por la infraestructura y en definitiva muchas condiciones diferentes, pero es un costo muy importante sobre lo cual, si nosotros racionalizamos ese producto, si no lo contamos más en nuestro stock, en definitiva vamos a dejar ahorrarnos anualmente. Supongamos también una tasa de IRA del 25%, como es la que manejamos en nuestro país, un inventario de 180.000, cuentas a cobrar de 190.000 y cuentas a pagar de 30.000. Tenemos nuestra tasa de retorno requerida del 15%. Nada más que para finalizar aquí, el ejemplo ahí debí decir en cuentas a cobrar era 90.000, no 190.000. Les pido perdón, ahí quedó mal la diapo. Pero básicamente lo que quiero incluirles aquí es esa necesidad de capital de trabajo del ciclo de conversión de caja que estábamos hablando anteriormente, lo tengo que considerar en nuestro flujo de fondo, porque en definitiva ese financiamiento que no estaba teniendo, o en realidad ese requisito de financiamiento que estaba teniendo antes, por el hecho de racionalizar el producto, ya no lo voy a tener. Entonces, justamente cuando estoy hablando de un flujo de fondos, estoy hablando del movimiento de efectivo generado por
una determinada actividad, en este caso el movimiento de efectivo generado por mantener ese nivel de inventario. Si no voy a tener ese nivel de inventario, no voy a tener los requerimientos de capital necesarios para poder sostenerlo. Por lo tanto, es un rubro importante aquí para considerarlo a la hora de la evaluación financiera. Sí, voy a tener una pérdida de ventas. Voy a tener también, obviamente, en realidad la pérdida de margen, porque si no lo voy a vender, tampoco lo voy a cobrar. Entonces voy a tener mi margen, mi pérdida ahí, por eso es un valor negativo de una pérdida con estos números de 72.000. El margen lo voy a estar perdiendo, porque se supone que son, bueno, productos que, si bien no lo estaba vendiendo como quería, pero sí los vendía. En definitiva, ese margen no lo voy a tener. Pero sí me voy a ahorrar los costos de inventario. Esos costos de inventario, ese 25% asociado al inventario, no lo voy a tener, por lo tanto, voy a tener un ahorro. Eso redunda también en un impacto en el IRAE, porque si tengo menor ganancia, también voy a tener un menor IRAE que pagar. Y en definitiva, tengo mi flujo de fondos generado en la penúltima línea, en donde considera el dejar de tener ese margen, dejar de contar con ese margen, ahorrar estos costos logísticos asociados, pero en definitiva, y muy importante, también considerar que ese capital de trabajo, ese necesidad de fondos que estoy teniendo, ya no lo voy a contar y por lo tanto ese dinero lo puedo utilizar para otros aspectos. Eso me va a arrojar entonces un valor presente neto en este caso de 105.000. Como ven ahí en la última columna es la perpetuidad, porque si bien está analizado a 3 años, pero esto ocurre hasta para adelante. Se supone que no tengo un periodo de finalización para analizar. Por lo tanto, la perpetuidad ahí, a través de su fórmula correspondiente, de su cálculo actuarial, que no viene mucho al caso en este momento, pero está considerado ahí como esos 135.000 que voy a dejar de ganar perpetuamente, de ahí hasta el infinito, expresados a momento o a precios del año 3. Entonces, básicamente ahí queda así completo nuestro flujo de fondos. Donde, más o menos, entonces lo que quisimos contarle con todo esto fue: consideremos el impacto financiero, consideremos el impacto que va a tener en nuestros números las diferentes decisiones que vamos a considerar. Avisemos y revisemos nuestras decisiones en base a una estrategia alineada con la estrategia organizacional, porque en definitiva, sobre diferentes aspectos de nuestra organización hay diferentes intereses y diferentes necesidades. Siempre que consideremos una decisión que impacta sobre otro aspecto, estamos impactando sobre otra necesidad, estamos cambiando otra necesidad y eso puede llegar a ser un poco peligroso para la organización. Juan. No, muchas gracias, Cristian, excelente presentación. Y bueno, el objetivo de este workshop era justamente acercarles visiones no tradicionales de la gestión logística. Generalmente hablamos de cadena de suministro, generalmente hablamos de sistema de almacenamiento, sistema de información, sistema de movimiento de materiales, pero a veces nos cuesta interpretar, digamos, y acercarles a nuestros CEOs, nuestros directores financieros, aspectos relacionados de cómo impactan decisiones logísticas en los estados de resultados, en los flujos financieros, en el flujo de fondos, en los balances. Pero a mí me gustaría no seguir sin darle las palabras a nuestros anfitriones, al Instituto Nacional de Logística, que digamos es la comunidad pública privada que nos ha brindado su casa para esta presentación, y me gustaría darle al ingeniero Lazábal, un colega, un amigo, digamos, las palabras para que nos comente. Y bueno, Álvaro, ya te dejo unas palabras. Muchas gracias, Juan. En primer lugar, para nosotros es un honor, para el Instituto Nacional de Logística es un honor estar en contacto y apoyando a la Universidad Tecnológica, ¿verdad? Y sobre todo en este desafío de la maestría que ustedes están impulsando. La temática que hoy han tratado es una temática que indica la importancia que tiene la capacitación, que tiene
la profesionalización de un sector como es la logística, y en ese sentido me parece que para cualquier desarrollo sectorial como es el de la logística, la capacitación y la profesionalización es clave. Así que para nosotros, para no extenderme mucho en tiempo, vuelvo a decir, es de suma importancia lo que está haciendo la UTEC, lo que están haciendo ustedes con la maestría, con docentes de primer nivel. En este caso tenemos aquí a Juan Opert y a Cristian Pérez, dos profesionales de excelencia en estos temas, y que bueno, que están impulsando no solamente el desarrollo del conocimiento logístico de la administración de la cadena de suministro en el Uruguay, sino que están tratando de ampliar el radio de acción para incorporar el conocimiento de otras universidades, para traer mayor conocimiento a nuestro país, y que el instituto, ya lo ha conversado con ellos, lo ve fundamental para que el Uruguay pueda seguir creciendo en servicios e inversión logística. Así que agradecerte, Juan, agradecerte, Cristian, esta instancia para nosotros es de suma importancia y debe ser valorada enormemente en el país, porque esto muestra que se está en un camino de excelencia, de profesionalización, que en un mundo tan dinámico, en un mundo globalizado, y sobre todo en los nuevos esquemas de gerenciamiento de la logística, no permiten hacerlo e ir a más si no hay realmente un fortalecimiento en conocimiento, en profesionalización, en capacitación, en innovación, en tecnologías, ¿verdad? Y eso creo que la UTEC está haciendo un esfuerzo que es digno y nos tiene que enorgullecer a todos, y por eso el INALOG, el Instituto Nacional de Logística, se ha arrimado y va a dar todo el apoyo que esté a su alcance a este gran desafío que están implementando. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a los participantes por estar allí. Simplemente, si nos permiten un minuto, nos gustaría presentarles de qué se trata el máster y la especialización. Muy rápidamente, porque se lo mandaremos. Básicamente es un máster que está coordinado por la Universidad Tecnológica desde la carrera de Ingeniería en Logística, y básicamente en conjunto con MIT. Creo que eso es también muy interesante para tener en cuenta, y básicamente habrá un máster y una especialización. O sea, esta es la característica del programa y este es el plan de estudio. Habrá un workshop de inicio el próximo octubre de 2021. Comenzaremos con un certificado de MIT, que será Supply Chain Analytics, y tiene una particularidad. Esto será, digamos, coordinado, lo realizaremos en conjunto con 6 docentes facilitadores que estamos terminando de cursar la maestría, o sea que todas las semanas nos reuniremos con todos los que se inscriban al programa, estaremos interactuando. Interesante este programa, que será un máster con un gran acompañamiento. Tenemos la idea de generar un gran network logístico regional, con ojalá los colegas de Bolivia, de Ecuador, de Perú, que nos acompañan, y tal vez del resto del mundo, en los próximos webinars que estaremos esta tarde celebrando con la Asociación de Zona Franca de las Américas, para integrar, digamos, un gran centro regional de conocimiento, porque creo que eso va a ser lo enriquecedor. Y bueno, esto, workshop de inicio, el próximo octubre, luego estaremos ya introduciéndonos conjuntamente con MIT en su primer módulo, luego daremos el módulo de Supply Chain Fundamentals, luego habrá un workshop de emprendimiento, luego Supply Chain Design, y con eso ya tendrán el diploma de especialización. Y aquellos un poquito más arriesgados y quieran continuar con la maestría, bueno, también tendrán el bootcamp, en la especialización, Supply Chain Trade Dynamics y la entregable final. Y con esto terminaría la especialización. Y aquellos que quieran continuar, que se hayan entusiasmado, podrán continuar hacia la maestría, simplemente tomando digamos, Supply Chain 4X, que sería un módulo adicional. Tendríamos que tomar un examen final. Esto es un requerimiento de MIT que conjuga a todos los módulos de MIT, y un proyecto final integrador coordinado. Obviamente tendríamos un tutor de la UTEC
que llevaría aproximadamente, estimamos, unos 6 meses, una tesis final, integrada a algunas cadenas de valor, digamos, en los distintos países de la región, o en Uruguay, algunos de ustedes, pero sería un proyecto integrador en los cuales estamos muy acostumbrados de la UTEC a coordinar los mismos, y para ello tenemos docentes en la UTEC, como el ingeniero Ortucio, digamos, la química farmacéutica Rosario Ugarte, exgerente de logística de Eurofarma, bueno, el ingeniero Alejandro Vieira, el ingeniero Walter Sánchez, uno de los referentes en vías navegables, hidrovías y puertos en el Uruguay, etcétera, que estaremos dándoles soportes en estos proyectos integradores. O sea que es una linda aventura para llevar adelante. Y simplemente para comentarles de qué se tratan estos módulos, estos módulos que desarrollaremos en conjunto y que tendrán el soporte para desarrollarlos en conjunto, porque es muy difícil desarrollarlos individualmente. Si uno los bajara simplemente y quisiera desarrollarlos individualmente, tendrán el apoyo de estos docentes facilitadores. Déjenme mostrarles un poquito de qué se trata esta aventura que los invitamos a compartir conjuntamente con nosotros y con MIT a través de este pequeño video que nos facilitó, digamos, MIT. A ver si logramos compartirlo. Y con esto estamos, ya les prometo, terminando la sesión del día de hoy, que todos estamos muy ocupados. Acá lo queremos hacer. ¿Se escucha el audio? No, sale sin audio. No. No, ya voy. Desenchufá los auriculares, Juan, para que se escuche el audio. No, es otro temita. Disable, hide, share sound. Esto ya me ha pasado en otras. ¿Ahora? Ahora sí. Supply chains are all around us. Everything that we wear, that we eat, that we touch or use every day was part of some supply chain that transformed raw material from some other location into a finished product that you're enjoying now. Supply chains literally connect the world. My name is Chris Kaplis, and I'm the Executive Director for MIT's Center for Transportation and Logistics. I'd like to talk about why you might be interested in completing the MITx MicroMasters credential in Supply Chain Management. So, what is supply chain management? Basically, it's the art and science of getting products from where they are made to where you, the consumer, want them to be. It's how the pair of shoes you ordered online are manufactured in Italy and sent to your front door in Kuala Lumpur, Malaysia. It's how the pears from Chile get to your supermarket in Winnipeg, Canada in the winter. It's how your smartphone was assembled with more than 100 parts from over a dozen different countries. And it's not just about moving stuff around. Service industries like restaurants, tourism, and healthcare have some of the most sophisticated supply chains. You can think of supply chain management as managing 3 flows: the flow of the physical product, the flow of information, and the flow of money. It also deals with the reverse flow of products at the end of their life for recycling, remanufacturing, or disposal. While the term itself, supply chain management, wasn't coined until the 1980s, the art and science of logistics dates back to ancient Roman times. It combines both theory and practice. You need to master these theoretical concepts, but also be able to temper them with practical considerations. So supply chain management is a hybrid area that combines different disciplines, methods, and ideas. Supply chain management is the backbone of the global economy. The need for professionals who can design, manage, and operate these complex global supply chains continues to grow. This is why we created the online courses that comprise the MicroMasters credential in supply chain management. Our main objectives are to provide access to supply chain education for anyone, anywhere in the world for free, and to offer an official credential of achievement for a modest fee. The MicroMasters credential can be used to advance your career, as well as be a first step in earning the master's degree in supply chain management. We've organized the courses by theme. The MicroMasters consists of 5 online courses, followed by an intensive capstone final exam. The first course, SC0X Supply Chain Analytics, covers the basic mathematical techniques that are used in supply chain management software systems. The next course is SC1X Supply Chain Fundamentals. We'll examine different forecasting techniques, develop inventory replenishment policies, and analyze transportation mode trade-offs. SC2X Supply Chain Design builds directly off of SC1X
to illustrate how to design the three primary flows within a supply chain: the physical, the financial, and the information. SC3X explores the softer side of supply chains and introduces some of the complexities inherent in real operations. This class explores how different firms and supply chains interact with each other. Finally, SC4X, Supply Chain Systems and Technology, we show how all of these activities are performed in practice. We'll dive into big data management, since data is the lifeblood of any supply chain. We'll also map out the different off-the-shelf software tools and systems that most companies use to manage their supply chains. We'll finish up with a simulation that ties together some of the complexities and challenges that you will face in practice. These SCX courses combine practical and theoretical concepts and have the same breadth, depth, and rigor as the courses I teach on campus here at MIT. I love teaching these classes because the concepts and techniques are universal. The concepts you will learn are applicable to all supply chains, from Fortune 500 firms all the way to your own home. Bueno, esto es un poco, digamos, los 5 cursos que navegaremos en conjunto. Comenzaremos con un workshop dictado por profesores de la UTEC intensivos. Tendremos el bootcamp, que será muy interesante, y el proyecto integrador. Y entre medio habrá un título intermedio de especialización. Los invitamos a esta aventura, y con profesores, facilitadores que hemos cursado el mismo, que creemos que además de eso ser, digamos, un soporte interesante, esa generación, digamos, de poder compartir con ustedes este proyecto que realmente es muy disruptivo y nos prepara para, digamos, esta nueva generación de logística resiliente, como hemos llamado. Cristian, te dejo en el cierre, y muchas gracias a Álvaro, Emilio, por dejarnos compartir esta casa como es Sinaloa. Gracias a ustedes, Juan. Muchas gracias a todos, nuevamente a Álvaro, Emilio, muchas gracias por el apoyo de INALOC, siempre con la excelente disposición para con UTEC y todas las propuestas de carrera de ingeniería. De verdad, muchas gracias. Y si tienen alguna consulta, estamos a las órdenes, si no, cerrando por aquí y esperándolos en el próximo encuentro, el 1 de septiembre, para charlar un poquito más sobre diferentes estrategias de localización de diferentes centros de distribución, y también estrategias de administración entre ventas y operaciones dentro de una organización. Los esperamos.